2, 3, vamos con todo. Partimos con un nuevo programa, Alexandra te orienta, pero muy bueno. Recuerden que ya viene septiembre y les quiero dejar un mensaje importante y luego explicarles todo. Se acercan las fiestas patrias y con ellas momentos de celebración, encuentro, música, comida, baile y mucho placer compartido. Y claro, las celebraciones son necesarias, nos recuerdan que la vida también es goce, disfrute y alegría. Pero ¿qué pasa cuando ese placer se convierte en exceso? Cuando lo que debería darnos bienestar nos deja cansados, vacíos o incluso culpables. El exceso suele ser un intento de llenar un vacío emocional, me pregunto, de apagar con comida, alcohol o consumo, es falta de equilibrio interno. Bueno, entonces el título de hoy día es Fiestas Patrias, Placer, Excesos y Salud. Y para eso hoy día tenemos nuevamente a nuestro gran invitado, doctor Julio Barrios, médico de medicina general, que es como un mentolato, sabe de todo. El libro Petete quedó chico al lado de él, así que aquí está simpático, empático. Bienvenido nuevamente, Julio, a este programa. Sí, es para hacerlo un poco más divertido, porque él está lleno de energía, empatía y todo. Me dio risa la presentación, pero gracias por eso. ¿Por qué? Por el libro de Petete, es que me encantaba claro, el libro Petete. Claro, y también, pues, y ya quedó chico, pero increíble. Bueno, pero a veces uno junta tanto conocimiento. Es que uno vive estudiando y sabe, y yo con estos programas, así como la idea de la gente, es aprender. Exacto, ¿no? Y aparte que lo que uno aprende de los pacientes, cuántas historias de vida, yo ya llevo muchos años de médico, cuántas historias están acá y después uno las traduce y se las lleva a los pacientes de vuelta. Muy bien. Mira, como vienen las fiestas pero buen patrias... tema, súper buen tema. Buen tema, no quisimos hablar con el equipo, que tuvimos reunión, no quisieron hablar desde la parte nutricionista porque eso se repite en todos los canales y ya va a haber sobreinformación. Pero lo que no se da a conocer hoy día es qué pasa en las fiestas patrias con los excesos. Mira, ¿qué ocurre en nuestro organismo cuando hay un exceso de alcohol y comida típica chilena que suele ser muy calórica? Sí, ahí encuentro muy buena la pregunta y tiene dos grandes aristas. Y es verdad que generalmente tocamos mucho la alimentación, la sobrealimentación, pero hay otras aristas mucho más relevantes que la alimentación, que sí es importante, pero que hoy día los vamos a conversar. Sí, y que podríamos prevenir accidentes porque muere cualquier cantidad de gente cuando son las fiestas patrias. Exacto, sí, y muere de diferentes formas, ya lo vamos a ver un poco, pero diferenciemos la pregunta de los excesos de alcohol y grasa. Cuando comemos alcohol, o sea, cuando comemos grasa principalmente, hay órganos que se afectan, subimos de peso, podemos tener incluso una pancreatitis por exceso de grasa. ¿Una pancreatitis? La gente no lo sabe. Pero... Ya, y explícame eso, perdón que te haya interrumpido porque después la gente se enoja, pero puedes tocar ese tema que es importante. ¿Por qué podríamos hacer una pancreatitis y cuánto exceso de grasa tendríamos que consumir? Por ejemplo, en estos días de fiestas patrias. Buen punto. ¿Podríamos hacer una pancreatitis? Sí, así es. Con una parrilla, yo diría que no, la carne en sí mismo no aporta mucha grasa cuando son cortes magros, pero cuando los tenemos con choripán, cortes con grasa como el guachalomo, y cuando a la grasa, el exceso de grasa, le sumamos alcohol, el páncreas trabaja en exceso y se puede inflamar y formar una pancreatitis. O sea grasa y alcohol. La grasa en sí mismo puede generar una pancreatitis, pero si mezclamos grasa y alcohol, la pancreatitis es mucho más probable. Y hay pacientes que han generado pancreatitis en estas épocas de asado, de parrilla y principalmente por la longaniza. No digo que la longaniza sea tóxica, pero es que cuando abusamos de las cosas con mucha grasa, como la longaniza, nos puede pasar. ¿Y si con eso aumentamos las empanadas, por ejemplo, que tienen pino y todo lo demás también? No tanto porque la empanada, si bien el pino, cada vez tienen más pino las empanadas. Yo echo más de menos la carne en la empanada. pero el pino es, en este caso, es cebolla y la carne es carne. Por lo tanto, no tiene mucha grasa la empanada en sí mismo. Okay. Es más el choripán y la grasa, los cortes con grasa. Ya, me desestructuraste, o sea, no es que me haya desestructurado, sino que me dejaste una pregunta y un tema súper importante. ¿Qué personas, por ejemplo, en estas fiestas patrias podrían hacer una pancreatitis? ¿Con qué historial que podría ser más propensa para que tomen más conciencia y autocuidado? Bueno, de partida las personas que ya han tenido una pancreatitis antes. ¿Ya? O sea, sí o sí. Si yo ya tuve una pancreatitis anteriormente, tengo más posibilidades. Las personas que tienen cálculo de la vesícula, que no deja de ser poco, no nos olvidemos que en Chile muchas mujeres, bueno, hombres también, tienen cáncer, o sea, tienen cálculo de la vesícula y los cálculos de la vesícula aparte generan cáncer de vesícula. Por eso siempre la operamos, por eso siempre se opera. Pero las personas que tienen cálculo de la vesícula con un aporte muy grande de grasa, la vesícula hace un apretón, bota la bilis y en esa bilis sale un cálculo y el cálculo puede tapar el páncreas. O sea, por eso un cálculo de la vesícula puede generar una pancreatitis porque el cálculo se moviliza y tapa el páncreas. Ya, una pregunta así totalmente... sea, ojo con los que tienen cálculos. O sea, las personas que tienen cálculo a la vesícula tratar de no comer mucha grasa. Ya, ojalá no choripán
¿Carnes magras O uno. o uno? O uno, Pero un mejor que choripán. no. Sí, ¿Es para tan que pasar necesario? susto. Sí, no es tan necesario, la verdad. Ya, otra pregunta. Aquellas personas que sufren del colon irritable por estrés, un sinfín de cosas, pregunta, ¿podrían también tener una posibilidad, si abusaran el 18 de septiembre de las fiestas patrias, de hacer una pancreatitis? No. O sea, por el solo hecho de tener colon irritable, no tengo más riesgo de generar una pancreatitis. Ya. O sea, eso son enfermedades distintas. Lo que sí tengo posibilidades de generar una crisis de colon. Ya, O entonces, sea, ¿qué tendrían que hacer esas personas que sufren de colon por estrés, etcétera, para las fiestas patrias? de partida, tratar de cuidar el colon, no agrediéndolo con otros factores que irritan el colon. En este caso, ají, el estrés, medicamentos muchas veces, no fumar, porque son factores que hacen que el colon esté más inflamado o más vulnerable a una crisis. ¿Alcohol? El alcohol, por supuesto. ¿Choripán? Y si voy a comer un choripán, tratar de evitar todos esos consumos, pero si ya lo voy a comer, comer en pocas cantidades. Las empanadas, que hay personas que les caen mal. Y ahí sí la cebolla. La cebolla. Sí, la cebolla, porque la cebolla en este caso en muchas personas es flatulenta y eso genera mucho gas en el colon que finalmente nos afecta en la guatita. Se me ocurre una idea, por ejemplo, porque las empanadas son como típicas. Si aquellas personas que hacen empanadas caseras, por ejemplo, hicieran la cebolla cocida, ¿sería distinto? Sí, porque la cebolla tiene un ácido, tiene un químico. ¿Ya? La cebolla tiene un químico que es el que nos hace llorar. Cuando la vamos Ese pelando. es el químico que nos hace llorar. ¿Ya? Sí, pues es un químico, no es la cebolla en sí mismo. El químico que viene en la cebolla que se evapora, se pulveriza y nos llega a los ojos y eso es lo que nos hace llorar. No es que nos dé tristeza. Ahora la aprovechan algunos para decir De que llorar, están tristes, claro. claro. Pero bueno, la cosa es que ese químico permanece en la cebolla y también es flatulento. Por lo tanto, si uno la pone a cocer o la pone la amortigua, a veces en azúcar o a veces en sal, permite botarle este químico y la cebolla pasa a las empanadas sin el químico que nos causa hinchazón. Ok. Así que ayuda. Entonces. Pero, en todo caso, Alexandra, importante saber que hay varios órganos que cuando comemos alcohol, volviendo a la pregunta inicial, Sí, que era con nuestro organismo cuando hay exceso de alcohol y comida típica chilena. sí, hay varios, en este caso, varios órganos que se dañan de partida o se afectan. El estómago, el páncreas, el hígado, el colon, el Espérame. corazón y el cerebro. 6 órganos que están como ojo que pueden afectarse con los excesos de alcohol y grasa. Ya, necesito saber, me dijiste, el páncreas, que ya más o menos entendemos por qué. Pancreatitis. Ya, pancreatitis. El colon, El colon, que se inflama. claro, crisis de colon. Ya. ¿Qué pasa con nuestro segundo cerebro, el intestino? En este caso, el colon e intestino, estamos hablando del Sí. mismo órgano. Cuando, bueno, exactamente no es lo mismo. El colon es el intestino grueso, es la Correcto. parte final, y el intestino completo es el intestino delgado y el intestino grueso. Pero ¿qué le pasa? Lo mismo, se inflama, podemos tener crisis de colon, intestino grueso, o crisis de colon, en este caso intestino delgado, que son en el fondo crisis de intestino irritable. Te preguntaba por la flora, por el intestino, porque como es nuestro sí. segundo cerebro, Sí, se sí. supone que ahí es donde se genera más serotonina, neurotransmisor, que nos Así ayuda a es. mantener el estado de ánimo. ¿Qué pasaría para aquellas personas, por ejemplo, que nos están escuchando, que sufren de bajos trastornos del ánimo, están desbordados con el estrés, Ok. tienen más cuadros depresivos y que necesitamos tener una flora intestinal saludable? ¿Generarían en estas fiestas patrias menos serotonina, entonces habría más desregulación emocional, estado de ánimo? Sí, pero siempre y cuando sean muchos días de desorden, porque la flora intestinal en el fondo no se va a afectar con un solo día. O sea, ¿qué es lo que se va a afectar? El intestino. Se va Son a varios días, inflamar. estamos hablando miércoles, creo, o jueves, viernes, sábado y domingo. Sí, claro. Cuando hacemos varios días de desórdenes podemos afectar la flora intestinal porque le aportamos menos fibra principalmente. Porque la flora, en el fondo, son las bacterias positivas que están dentro del intestino. Sí. Esas bacterias viven y se alimentan de la fibra que comemos. Ahora, en el 18 sí comemos no solamente empanada y choripán, sino también comemos, en este caso, ensaladas. Por lo tanto, si estamos aportando fibra, el colon también se está abasteciendo. Así que yo diría que la flora intestinal nos afecta mucho, así que no debería haber tanto riesgo. Bueno, hay que tomar probiótico. Sí, pues más riesgo corremos, Alexandra, y amigos que nos escuchan, de hinchazón, de crisis, de dolor. Eso sí nos afecta mucho más. Ok. Después dijiste el hígado, obviamente, porque está todo el tema del alcohol. Del alcohol, así Ya, es. pero el corazón, ¿por qué? Porque el alcohol no solamente afecta al tubo digestivo, sino que el alcohol también sube la presión. Ya. O sea, acelera el latido, estamos todavía en el mes del corazón, así que cuidémoslo para que lleguemos bien al 18. El alcohol cuando sube, tenemos un corazón que late más rápido y también tenemos un corazón que le sube la presión. O sea, al cuerpo le sube la presión. Entonces, según lo que tú estás diciendo, yo sé que estamos en el mes del corazón y que habíamos hablado Ajá. en el último podcast, pero las personas que sufren de presión alta, aunque tomen medicamentos, ¿no deberían tomar alcohol porque sube la presión? Conclusión, sí. Así Mira. es. Sí, buena conclusión y yo siempre lo digo. Es que yo soy hipertenso y tomo remedio.
el alcohol me va a subir la presión igual. Los medicamentos puede ser que la contengan, pero igual se me puede disparar. ¿Y cuál es el problema? Que se dispare la presión en algún minuto, que con esas alzas de presión se desprende un trocito de colesterol y nos genera un infarto cerebral. Sí, pues eso es lo que yo quiero que tomen conciencia, porque yo conozco muchas personas que te dicen, no, yo estoy tomando pastillas para la presión. Como que fuera un chaleco antibala. Claro, antibala, claro. Y toman alcohol igual. Entonces tomemos conciencia, porque hoy día, el otro día hablaba con una persona, me decía, Alexandra, ¿por qué no hacemos un programa sobre el accidente cerebrovascular? Interesante. Porque es súper interesante, porque aunque tú no lo creas, hoy día muchos jóvenes, personas ya más jóvenes, y adultos están sufriendo. E incluso hoy día se han hecho estudios, exacto, no sé si tú estás al tanto, que la marihuana estaría produciendo ACV. Y no solo la marihuana, la cocaína también. Claro, la cocaína claro. Sí, yo sí. Me imagino, porque sí. Pero hay la marihuana, que es algo tan... Sí, pues no me hubiese imaginado nunca que era marihuana. Es natural. Eso lo podríamos hablar en un programa después. Sí, sería súper bueno. Fuimos corazón, ahora vamos al cerebro. Así es. Y el cerebro se afecta de la misma forma, o sea, no solamente generando accidentes vasculares, que es como la complicación principal, sino que también con el alcohol, que se afecta nuestro estado de alerta. ¿Ya estas amígdalas cerebrales? No, la corteza cerebral en el fondo se bloquea con el alcohol y estamos menos alerta. Entonces el lóbulo prefrontal baja también su función. O sea, todo. Queda más la zona límbica más, la zona límbica es como la parte más de las emociones, queda mucho más libre, y la parte racional queda mucho más dormida con el alcohol. Por eso nos ponemos algunos más divertidos, más chistosos, hacemos cosas que no nos atrevemos. Más catete. También cosas como que cuando uno dice con el sano y bueno, no lo haría jamás, pero con un traguito de alcohol me atreví a hacer todo. Bueno, justamente pasa porque la parte racional está más dormida, y no solamente la parte racional, sino también la parte de conducción, los reflejos. Y iba para la reflexión de que conducir con alcohol finalmente nos dificulta la reacción y podemos tener un accidente. Algo que es tan obvio, pero tiene una razón muy lógica, muy biológica. Claro, muy pero médica. Tengo aquí que hacerte una acotación desde la psicología y que lo trabajemos en conjunto. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una crisis de pánico y están las amígdalas cerebrales hiperalertas y se activa el sistema simpático, que es alarma, estamos en peligro con exacto, el cortisol, el lóbulo prefrontal, que tiene que ver con las emociones, con el pensamiento racional, con el control de impulso, etcétera, como que se desconecta y baja y entra en los pensamientos más irracionales y caemos en el miedo al miedo. ¿Cierto? También pasa eso. Claro. Ya, ahora voy a lo que te voy a juntar con el alcohol. Cuando tomamos alcohol, al parecer pasa un poquito lo mismo, se desconecta este lóbulo prefrontal, la función, y nos ponemos mucho más irracionales, más divertidos, como tú dices. Claro. Entonces yo podría entender que la gente, cuando está bajo el efecto del alcohol, que se curan y claro, que toman un auto, aunque sabemos hoy día que es tan peligroso y tantos accidentes que se dan para el 18 de septiembre y en la vida diaria, accidentes porque la persona iba con alcohol, es porque este alcohol baja el lóbulo prefrontal, que tiene que ver con el pensamiento racional, tiene que ver con las emociones, con el control de impulso, y no medias el miedo y te subes pensando que no va a pasar nada hasta que puedes quitarle la vida a otras personas. Así es, sí, totalmente de acuerdo, súper buen análisis. Y yo a los pacientes se lo explico más simple, pero la Alexandra es una profesional del área de la psicología que lo explica muy bien. No, pero explícalo también de tu manera pero simple. Está bien. No, yo se lo explico más simple. Es que estoy pensando, porque los cabros chicos, tú sabes que el lóbulo frontal, también lo debes saber, se desarrolla hasta los 25 más o menos años, ¿no? Ajá. Entonces yo soy de la idea que los cabros jóvenes manejaran, ponte tú, de los 25 hacia arriba, porque las posibilidades cuando tienen 18, 19, 20 años, toman alcohol, el lóbulo frontal no está cerrado y tienen mayor cantidad de accidentes, porque uno dice inmaduro, pero hay todo un tema también neurológico, o sea, que tiene que ver con nuestro cerebro. Buen punto. Ahora yo sería, tomando esa idea, respeto mucho este planteamiento, yo diría, si vamos a manejar, seamos más responsables y enseñarle desde chico a ser responsable, que el alcohol afecta mi capacidad de conducción y que el alcohol finalmente daña mi cerebro de alguna u otra forma, por lo tanto es aprender a tener límites antes. En vez de dejar la licencia de conducir a los 25, podemos dejarla antes, pero siendo más responsables de uno mismo. No, claro, pero es un tema social súper potente. Es una idea que yo tengo, ya no se puede cambiar porque está de los 18 años. Pero si tú te das cuenta, todos los 18 de septiembre, en las fiestas patrias, que hay más posibilidades de que los cabros se van a las playas, a montones de lugares con los amigos, que toman alcohol, exceso de alcohol, sí, claro, toman igual el auto, aunque nosotros los padres los hemos educado. Ahora, ellos tienen mucho más cultura, por ejemplo, que mi generación, y a lo mejor de la tuya, que todavía se suben nuestros amigos, yo los veo,
toman alcohol y manejan porque es una cultura donde antes no había tanta restricción. Sin embargo, Claro. los cabros más jóvenes tienen la cultura de tomar un taxi o de tomar un Uber o estos autos que los llevan y los traen Claro, para evitar. exacto. Pero aún así, el alcohol. Ya, otra Pero pregunta. interesante tema, bueno para conversarlo más adelante. ¿Lo podríamos conversar Sí, en otra claro, oportunidad? porque en el fondo Yo- tiene que ver con la convivencia de las personas y el desarrollo más social, sociológico. Sociológico, Sí, por súper eso. interesante. Independiente que tú le expliques a tu hijo, yo creo que tiene que ver también con el cierre de este lóbulo frontal que no entienden Sí. y con el exceso de alcohol que hay hoy día. Tiene una razón neurológica de fondo. Bien. Así es. Aprovechando el tema del alcohol y el cerebro que estábamos hablando, me gustaría que tú lo explicaras como médico, que pasa mucho, incluso mis hijos muchas veces me han contado, o los amigos de mis hijos, que cuando toman alcohol, en esto, y sobre todo en las fiestas patrias, que son varios días que se juntan con los amigos, viene la caña emocional, y quiero que explique las dos cañas, la caña emocional y la caña física. Claro, en el fondo la caña es que estoy devastado. Estoy al otro día, no me la puedo. En el sentido que estoy físicamente cansado, agotado, y tiene varias razones. Dentro de eso, uno de los factores es que el azúcar, o sea, en este caso, me baja el azúcar por el consumo de alcohol. ¿Por Uno qué de los baja el grandes azúcar factores. con el consumo de alcohol? Porque es parte del metabolismo del alcohol, el consumo de azúcar, y se me baja finalmente. Entonces, Ya. uno Yo lo pensaría hace- que sube con el azúcar. O sea, me sube la glicemia en el momento, pero después a medida que pasan las horas me va bajando Ok. el azúcar. De hecho, una forma de manejar a los pacientes cuando llegan grave a la urgencia, tenemos que ponerle un suero con azúcar o con suero glucosado. No o sea, te como creo. parte de la emergencia, cuando llega un paciente ya borracho, ebrio y está muy mal. ¿Y eso tiene que ver con la deshidratación? Tiene que ver con el metabolismo del alcohol en sí mismo y también la deshidratación de tomar poca agua. Ok. Ahora, pero esa es como la caña física, el que tengo mi cuerpo como muy apagado, con falta de energía. Pero la caña emocional, que es súper importante saber, que al otro día estoy como triste, agotado, Sí. porque se me acaban como los neurotransmisores de la felicidad. Es como la impresora imprimió tanto, que se me acabaron las tintas de color y me quedó solamente imprimiendo en blanco y negro. Como que se me acaban los químicos de la felicidad en particular y finalmente la persona como que se siente triste, apagada, y que pasa mucho después de los consumos de drogas, por ejemplo. Una pregunta a propósito que dijiste como que se apaga, es porque cuando están bajo el consumo del alcohol, tanto adolescentes, jóvenes y adultos, con el exceso de alcohol y arriba la pelota, feliz y todo, están activando dopamina, ¿cierto? Así es. Y esta dopamina, el exceso de dopamina es como que fuera una cantidad de adrenalina, como que este exceso es un superávit, es como de más y después te roba Y se me agota. y se te agota Claro. la reserva. ¿Eso es? Claro. O sea, las neuronas, cada neurona se comunica con otra y libera químicos para decirle, hoy estoy feliz, cuéntale a la otra que estoy feliz, y la otra le cuenta y así estamos todos felices. Ok. Pero esta liberó tanta que ya quiere decir, estoy feliz, pero no tiene cómo liberar más químicos. La dopamina, por ejemplo. Entonces, como se agota la dopamina, finalmente ya no tengo cómo sentirme más feliz y viene esta sensación de tristeza. Ok, esa es la caña emocional. Esa es la caña emocional. ¿Qué es lo que tú como médico recomendarías como para poder recuperar? Porque yo he escuchado Ya. que lo pasan más mal con la caña emocional Sí, claro. que con la caña física. ¿Qué le recomendarías? Porque abusaron de este exceso de dopamina generada por el alcohol y luego como que te robó toda la energía y te dejó como un trapo. Sí, buen punto. Sí, porque lo pasan mal porque la persona se siente triste, se siente agotada, Culpable. se siente culpable, porque hice esto, no debería haber sido. Entonces, al final, en vez de ser un momento de recuperación, pasa a ser un momento de sufrimiento. Exactamente. Entonces, después de pasarlo súper bien, empiezo a sufrir, que al final no es ninguna gracia. Ya, entonces, Bueno, ¿qué le puedes recomendar? ¿Qué recomiendo? De partida, saber que es normal, saber que eso existe y que me está pasando porque se agotaron mis químicos en el cerebro. Uno puede decir, pero qué explicación más médica. Pero es que ya saber que ocurre, ya me calma de decir, esto me va a pasar, esto que me está pasando es súper normal. Y yo diría que estar tranquilo, no tomar ninguna decisión, no empezar a armar el mundo ni a solucionar problemas, porque si uno empieza a solucionar problemas estando mal, a veces puede tomar pésimas decisiones, y dentro de esas pésimas decisiones puede incluso alguna persona a desvincularse de alguien o incluso desvincularse de uno mismo. Bien. Entonces, yo diría que lo primero es saber que es normal, que tengo que estar tranquilo, estar en paz, tratar de pasarlo tranquilo, en calma, tratar de no pelear con nadie, no resolver problemas con nadie. Y en cuanto a los medicamentos o algo que hacer, yo diría no consumir medicamentos, porque con medicamentos lo puede echar más a perder. Salvo que Medicamento uno- y alcohol.
No, medicamentos que uno puede decir, oye, esto le funciona a tal persona, me lo voy a tomar yo. Ya. Quizá a mí me haga peor. O sea, automedicarse. Automedicarse. Lo que yo recomendaría claramente es tomar harta agua y estar tranquilo, la verdad, ver una película tranquilo y saber que al otro día ya se me va a pasar. Si esto no pasa, pedir una hora con un médico para ver qué está ocurriendo. Ya, tengo una pregunta que se me acaba de ocurrir. Como las fiestas patrias son tan familiares, Ajá. tanto para jóvenes que se van y arriendan cabañas y cosas, también los adultos se juntan en familia o adultos llevan amigos, pero todos quieren pasarlo en fiesta, Sí. con los amigos, la familia, etc. Exacto. Entonces tenemos, tanto jóvenes como adultos, la caña emocional. Pregunto, primer día, se desbordaron con el terremoto, que ya te voy a preguntar, se desbordaron con los Ok. choripanes, con todo lo demás, tomaron más de la cuenta, pero sigue la fiesta. Al día siguiente amanecieron completamente cero dopamina, por decirlo así, Claro. exageradamente, Se agotó. como que las baterías se agotaron, Ajá. pero tienen que seguir la fiesta. Entonces seguimos la fiesta jueves, viernes, sábado, domingo, arrastrando físicamente y emocionalmente la caña emocional. ¿Qué pasa con esa persona 4 o 5 días en este estado? ¿Cómo termina finalmente después de haberse expuesto, pidiéndole más al cuerpo y a nuestro cerebro, nuestro ser emocional, frente a todos estos excesos? O sea, química o médicamente termina agotado con los neurotransmisores en el cerebro, conductualmente termina pero que no quiere saber de nadie y al otro día tiene que ir, o sea, en algún momento tiene que ir a trabajar o cumplir con sus labores, de repente volver con los hijos, con los nietos, depende cómo sea el carrete, o sea, quién te ha involucrado. Volver a la vida normal. Exactamente, termina agotado. Entonces yo diría... Por eso los excesos lo encuentro buen punto, es no llegar al exceso, porque el exceso finalmente me deja peor que como empecé. Así que hay que tratar de no llegar al exceso porque voy a quedar muy mal. Ok, tú te has dado cuenta como médico y trabajando de repente en urgencia y todo médico general, ¿hay más ausentismo después del 18 de septiembre laboralmente? Antes había mucho, ahora ha bajado un poco la verdad. Pero en general sigue habiendo harto ausentismo después del 18, justamente porque no nos programamos bien y tiramos la casa por la ventana, no el día 1, día 2, día 3, sino todos los días. Entonces, Ok. Lo ideal es hacer un pic, primer día, segundo bajar, tercero recuperarme y el cuarto ya pensar que la vida vuelve. Claro, pero cuando estáis arriba de la pelota con tanto alcohol y todo lo demás, acuérdate que el lóbulo frontal no funciona mucho, el pensamiento racional tampoco y la falta de control de impulso menos. Claro. Entonces tenemos problemas. ¿Cuáles serían las señales físicas que nosotros deberíamos tener presentes para que tú se las pudieses decir a las personas cuando nosotros estamos justo al límite para no salir de ese límite y sentirnos mal físicamente y emocionalmente? Ah, buen punto. Depende del órgano que estemos pensando, Alexandra, es lo que quizás la señal que nos va a dar. ¿Ya? Estamos hablando del cerebro, cuando ya empiezo a perder la conciencia, como que ya no estoy bien conectado conmigo mismo. O sea, ya sé que me pasé un poco. ¿Cómo te das cuenta como una despersonalización o desrealización? No tanto, quizás como que no estoy rápido de pensamiento. Lento. Como que estoy más lento. Ok. Como que estoy más lento de pensamiento, como que la persona está más contenta de lo habitual. Cuando intento pararme y los movimientos no me acompañan, cuando mi cuerpo se queda como en cámara lenta. Así es. ¿Por qué? ¿Porque tu cerebro no está funcionando para darle las órdenes? O funciona un poco más lento. O sea, la verdad que anda todo más lento. ¿Mala memoria? Ya sería un grado mucho más severo. Con mala memoria ya estaríamos muy mal. Pero sí, cuando vemos que nuestro cerebro está andando más lento en cualquier función, Ok. en mi capacidad de moverme, en mi capacidad de reaccionar, o cuando ando muy arriba de la pelota, muy feliz. Es decir, stop, ya el alcohol llegó a mi cerebro, mejor dejo de tomar para que el cuerpo vaya quitando el alcohol de mi sangre y el cerebro vaya despertando de nuevo. Porque si yo sigo, voy a llegar a un momento donde voy a perder quizás la conciencia del cerebro. El cerebro que está atento, me refiero. Por otro lado, cuando yo en el corazón siento que el corazón está latiendo muy rápido, si yo lo siento, siento palpitaciones. Ese corazón va a tener palpitaciones más rápidas por el efecto del alcohol. Del alcohol en sí mismo. Y el funcionamiento del metabolismo por mucho choripán y recargar el estómago con frituras, grasa. Ahí antes va a gritar el estómago. Cuando comamos mucho y los choripanes sean muchos, el estómago va a estar diciendo mucho antes que el corazón de que fue demasiado. Vamos a sentir plenitud, dolor de guatita, estamos muy llenos, ya no quiero más, no me cabe nada más en ¿Y el eso podría estómago. afectar también los latidos de nuestro corazón? Sí, pero no tanto, o sea, no llegamos a ese nivel. El estómago reacciona mucho antes que lleguemos a afectar el corazón por este motivo. Ya. El corazón principalmente se va a afectar por el alto consumo de alcohol principalmente, por el pasa? aumento de la presión y los latidos. ¿Qué Y el pasa estómago claramente cuando duele la guatita. Duele la guatita, sí. Es que Así hay es. personas también que les puede doler la guatita por exceso, por el choripán y todo, que les caiga mal al hígado, un exceso, aliño. sí, por Claro. los aliños, que se pueden asustar
activar cortisol y terminan en una crisis de pánico también. Ha pasado. Sí, también. Así que de partida no se asusten, siempre hay que pensar que todo es normal, para no asustarse, pero lo importante es si lo normal está disminuyendo, vamos bien. Si lo normal está manteniéndose, observemos. Si lo normal está aumentando, mejor consulta al médico. Ok, nos tenemos ya que despedir, pero me gustaría, así en cortito, Okay. el terremoto. El terremoto, el movimiento telúrico o No, el trago del 18. El terremoto del 18 de septiembre. Bueno, el hígado. El terremoto. El terremoto es un tremendo trago en cuanto a... Es rico, es súper dulce. Yo recomiendo, si alguien lo quiere tomar poca cantidad, porque es engañador, porque lo dulce nos engaña respecto al consumo de alcohol. Y finalmente estamos aportando mucho alcohol para lo que pensamos que estamos tomando. Ok. ¿Qué Entonces, les dirían a las personas antes de ¿qué le diría? Le diría que si quieren tomar terremoto, pueden tomarlo, pero en pequeñas cantidades, pensando que me puede subir la presión, me va a afectar claramente el estado de alerta y por lo tanto no voy a poder conducir. Y también si soy, en este caso, hipertenso, si tengo gastritis, tengo colon irritable o tengo un problema al hígado, mejor no tomarlo porque tengo que cuidar los órganos que están detrás de esto. Ya. Sí, la idea es seguir celebrando para las fiestas patrias el 2026, 2027 y suma y sigue. Entonces, a cuidarnos, a disfrutar, a comer saludable, Que el mundo no se acaba. Que el mundo, sí, que el mundo nos acaba. Exacto. Y que realmente si nos cuidamos, nos alimentamos bien, hay que hidratarse, hay que comer saludable aquellas personas, las personas que tienen trastornos de alimentación sí. o están con el tema de la alimentación. Cuídense porque igual pueden comer buenas ensaladas, pueden comer un pedazo de carne, etcétera. ¿Quieres decir eso algo? te quería decir, Alessandra. Principalmente privilegiar, o sea, comer rico, pero siempre las ensaladas porque llenan harto el estómago y aparte que son ricas en esta fecha, la ensalada chilena, por supuesto. Así que totalmente de acuerdo. Con la cebolla cocida. Claro, para que no caiga mal. Julio, te quiero dar las gracias. Realmente y creo que es súper importante haber hecho este programa porque estamos viendo toda la parte cerebral, toda la parte física. Así es. Y te dejamos invitado para un próximo programa porque quedaron como dos cosas que nombramos en el tintero que sería importante analizarlas desde la parte sociológica, psicológica y médica. Así es, súper. Un abrazo gigante. Gracias para ti, Alessandra. La manita. Que estés bien. Chao. Gracias.